Hola a todos, ¿cómo les va? Aquí los saluda Dani otra vez. Bueno, siguiendo con esta serie de videos que estoy haciendo de los parásitos de la humanidad, vamos a hablar de sus estrategias y bueno, una estrategia en particular que es la más común, la más usada, sobre todo en los últimos tiempos, o tal vez digamos a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Que es la de problema, reacción, solución. Muchos de ustedes ya están familiarizados con cómo hacen esto, pero bueno, voy a entrar en algunos detalles que tal vez no estén tan familiarizados, ¿no? De cómo hacen esto. O sea, se genera un problema que provoca una reacción y después se ofrece una solución que trae, digamos, lo que quieren implementar está incluido en esa solución, ¿no? Sobre todo cuando se quieren imponer más restricciones a la sociedad o barrer con algunos derechos que están protegidos por ley o bueno, cualquier cosa que quieran cambiar en la sociedad, que la sociedad no aceptaría de buenas a primeras que le impongan esa nueva restricción o que le cambien o que le borren ese derecho o que le cambien estas leyes o estas reglas. Entonces viene esto escondido con esta estrategia de problema, reacción y finalmente con la solución imponen lo que quieren imponer. Bueno, esto en realidad lo había programado para hacer en otro video, pero por esas cosas raras que pasan me lo había escrito como uno de los puntos de los otros videos, pero bueno, cuando estaba grabando y justo había llegado a ese punto, la cámara se quedó sin batería, después tuve que volver a grabarlo y no sé, se me pasó por alto, o sea, no lo vi. Así que bueno, ahora voy a leer el pequeño ayuda a memoria que me había hecho para hablar de esto. Problema, reacción, solución. Esta es una de las estrategias más comunes y más básicas. Cuando quieren imponer alguna ley, regla o costumbre que va en contra de la naturaleza humana, entonces la esconden proponiéndola como la supuesta solución a un problema global. Entonces diseñan un problema, por ejemplo, terror más ismo, pan, el plan de Demian, ¿no? Pan más NDEMIA, una guerra, escasez, problema ambiental, ataque cibernético, etcétera. Inclusive, no se espanten si se nos vienen con cosas locas como una invasión extraterrestre, ¿no? Porque todo esto además como que lo van soltando de a poco y los que estamos, digamos, los que no confiamos en estas entidades, ya sabemos estas cosas. Aunque eso también lo hacen por una razón, ¿no? Que nos sueltan sus planes para los que estamos un poquito más atentos. No quiero decir despiertos porque yo no me gusta ese término. Pero para los que estamos un poquito más atentos a ver qué es lo que, con qué se van a venir, ellos también se encargan de soltarlo subliminalmente para que nosotros seamos capaces de verlos. Esto también tiene que ver con la programación predictiva. En otro video voy a hablar de esto, ¿no? Tengo preparado hacer un video sobre profecías. Pero bueno, dijimos, nos generan un problema, que puede ser, bueno, todo esto, bla, 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 problema ambiental, ataque cibernético o incluso invasión extraterrestre, y luego proponen una solución que incluya el sometimiento de toda la sociedad a alguna norma que viole derechos fundamentales de los seres humanos, derechos que nosotros ya, digamos que ya los tenemos inclusive en las constituciones, en nuestras reglas, en nuestras leyes. Así que, por ejemplo, para permitir el espionaje masivo legal, porque eso probablemente ya lo venían haciendo, inventaron un problema global de terror más ismo, ¿no? Ustedes me entienden. Para violar la libertad de movimiento, permitir la experimentación con seres humanos y muchas
más aberraciones, que incluyen crímenes de lesa humanidad, porque experimentar con seres humanos es un crimen de lesa humanidad, inventaron un problema médico mundial. Para coartar la libertad de movimiento, quieren utilizar el supuesto calentamiento global, que así es como empezaron a promocionarlo, este problema, y después, como se dieron cuenta que ese título le quedaba un poco mal, porque digamos era algo fácilmente de comprobar que no estaba sucediendo, entonces le cambiaron el nombre a cambio del clima, ¿no? Cambio climático. No sé si esa palabra está censurada, es probable que sí. Que bueno, por ejemplo, ahora ya están proponiendo el tema de la huella de carbono y qué sé yo, pero bueno, eso en realidad es un problema que crean ellos, que puede llegar a ser real o no, puede llegar a ser una mentira, algo que lo crean ellos, o algo que ni siquiera existe, pero sí que te lo bombardean en los medios hasta que se penetra en la mente de la mayoría de los seres humanos y la mayoría se lo cree, entonces salen proponiendo, cuando ya obtuvieron una reacción, proponen la solución, ¿no? Entonces, si uno no va con esa narrativa, es también señalado con el dedo por la mayoría que cree en ellos como el enemigo, ¿no? Entonces, muchas veces también lo que hacen es una estrategia, ¿no? Ya que hablamos de señalar con el dedo y de crear enemigos de la sociedad, es una estrategia que es muy básica, muy burda, muy primitiva, muy tonta si se quiere, pero funciona con la mayoría de la gente, hoy por hoy funciona. Esto también es un poquito una muestra de cómo la inmensidad de la humanidad está totalmente hipnotizada con un montón de hechizos, ¿no? Que consiste en lo siguiente, ¿no? En cuando se quiere, digamos, también aplicar estas estrategias, consiste en lo siguiente: buscar un hecho aislado. Se puede buscar cualquier cosa, cualquier incidente aislado, se lo promueve en todos los medios y después se hace responsable por ese hecho aislado a toda la sociedad o a un colectivo determinado al cual se quiere atacar, ¿no? Ahora, ese hecho aislado tal vez ni siquiera es real, tal vez puede ser algo, digamos, generado con una narrativa que ni siquiera es real. Puede ser algo, digamos, lo que en inglés se dice staged, ¿no? Algo armado. Puede ser del presente o puede ser del pasado también. O sea, también se hurga en la historia a ver qué podemos usar acá, ¿no? Si queremos culpar a un determinado colectivo, vamos a buscar en la historia. Total, la historia la podemos reescribir como nosotros querramos, ¿no? El que domina los medios, por eso es que dije que los medios de comunicación es el arma más poderosa que tienen. Ninguna otra, para mí, es más poderosa que los medios de comunicación. Entonces, se busca un hecho aislado, un incidente cualquiera, se lo promueve masivamente con una narrativa, con un bombardeo mediático así brutal, y se hace responsable, culpables por ese hecho aislado, a toda la sociedad o a un colectivo. Como por ejemplo, en los últimos tiempos, si sos hombre heterosexual y sos de raza blanca, seguramente vas a ser culpable de ser un abusador, ser un violador, ¿no? Y se provoca una histeria colectiva en contra de ese colectivo, ¿no? Una histeria colectiva en contra de ese grupo de personas, ¿no? Entonces resulta que todos los hombres blancos heterosexuales son o inútiles o abusadores, o van por ese patriarcado abusivo que abusó de la mujer durante toda la historia de la humanidad,
también se hizo con los sacerdotes de determinadas religiones. Si sos un sacerdote de la religión católica, es muy probable que te acusen de ser un pedo-ófilo, ¿no? Si vos no estás de acuerdo con inyectarte determinado medicamento, sos un irresponsable también. En algún momento, si sos de algún país árabe, sos terror-ista, ¿no? O sea, siempre que el dedo acusador esté y se busca resulta que hay un grupo de encapuchados que son terror-istas y entonces todos los árabes o todos los musulmanes son responsables por esos hechos, ¿no? Eso lo vimos muy claramente en 2001. Esa es una estrategia que siempre se utiliza, ¿no? La de hacer... buscar un incidente aislado, promoverlo y después hacer responsables a todos, culpables, ¿no? O digamos como que se perdió la presunción de inocencia. Esto está llegando a niveles realmente ridículos, no sé, escuché por ahí, no sé, corríjanme ustedes si estoy diciendo algo que no es así, que en España se acaba de pasar una ley o un proyecto de ley que están ahí dando vueltas, que se llama solamente sí es sí, se llama, que significa que si vos no tenés un documento firmado por una mujer, diciendo que está consintiendo a tener una relación sexual con vos, entonces, si tuviste una relación sexual con una mujer sin tener ese consentimiento firmado, te pueden acusar de violación o algo así. Escuché una ridiculez tan grande que digamos que ya el nivel de psicopatía que tienen la gente que está en el poder, yo la verdad es que en algún punto se los agradezco porque se están mostrando honestamente cómo realmente fueron durante la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, esto que dije de buscar un incidente aislado y después promoverlo y hacer responsable a todo un grupo de personas, no se remite solamente al presente, porque son capaces de ir a buscar, a descargar en la historia, ¿no? Y de crear leyendas. Y por ejemplo, acá en Estados Unidos, si vos sos caucásico, blanco, también sos responsable de todo el genocidio que se hizo con las poblaciones, los pueblos originarios, ¿no? Las tribus de nativos americanos que hay acá. Sos responsable y además tenés que pagarles, ¿no? O sea, no importa que esas cosas ocurrieron hace 200 años y todos los responsables y las víctimas de esos abusos ya están muertos y no hay manera de compensarlo. No, vamos a compensarlos ahora porque vos sos culpable, ¿no? Ahí aparece el dedo, el del tío Sam, vos sos culpable de esas cosas que hicieron aquellos en aquella época, ¿no? Lo mismo con no sé, yo veo que a la religión católica la agarraron de punto. Y no estoy diciendo que la religión católica no ha sido responsable de muchas cosas, pero digamos que al cristianismo lo agarraron de punto también y no, porque la leyenda negra y qué sé yo, y realmente fueron así las cosas, no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es de que yo no soy responsable, yo solo soy responsable por las consecuencias de mis actos. No soy responsable por las consecuencias de los actos de ni siquiera mis ancestros, ni de gente que vivió hace 200 años y que hicieron cosas y ya está, o sea, eso ya está hecho. Entonces eso también es una manera de perpetuar el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Porque eso en sí, ya hacer a alguien que no es responsable de algo, responsable, ya en sí conlleva un abuso, que tal vez lo van a usar dentro de, no sé, 120 años, cuando la gente que está siendo abusada hoy en día ya no esté, entonces si haya algún objetivo detrás y se haga otra vez revisionismo histórico berreta y totalmente, digamos, imparcial, ¿no? Entonces... Si vamos a buscar así, llegamos al principio de la historia conocida, que también la historia conocida o la historia escrita y manipulada, ¿no? Pero bueno,
¿Qué caso tiene hoy hacer responsable a determinado grupo étnico por cosas que hicieron sus ancestros hace 200, 500 años? No tiene absolutamente ningún caso. Centrémonos en el presente. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Ok, tenemos esto. Listo, no vamos no se puede volver la cinta atrás y devolverle a esa gente lo que le ha sido, no sé, lo que le ha sido robado, porque esa gente ya no está. Ya no está. Lo que sí, bueno, por ejemplo, en mi país, inclusive en mi país esto se está usando políticamente, con ciertos grupos de pueblos originarios para sacarle tierras a legítimos dueños. Entonces se les dice, no, porque tus ancestros, estas tierras fueron robados a este grupo étnico. Y resulta que por ahí de ese grupo, y entonces se lo tenemos que devolver a esta gente, que si nos ponemos a investigar, ni siquiera pertenecen a ese grupo étnico. Son simplemente testaferros de los políticos que están enforzando esas reglas. El otro día un amigo me comentó que en los años 70 él solía ir a acampar a determinado lugar que sí había pertenecido a una tribu de un pueblo originario y que hablaban con el cacique en su momento. Y que el cacique en los años 70 les comentaba que solamente quedaba su familia, que ya no quedaban descendientes de su pueblo, que se estaban dispersando. O porque se habían integrado, se habían ido a vivir a la ciudad y se habían dispersado por ahí, integrado, o no sé por qué razón. Y bueno, esas mismas tierras ahora se las quieren entregar a unos que dicen ser de aquel pueblo, pero realmente son, y no sé, si yo le creo a mi amigo que ya en los 70 el mismo cacique le decía que ya no quedaban más de ellos, me parece que no. Entonces, eso de hacer responsable, ¿no?, a alguien. Yo lo veo, por ejemplo, a mí me gusta volar drones, ¿no?, y filmar con drones. Bueno, las corporaciones están ávidas de quedarse con el espacio aéreo que usan los drones. Entonces hay todo un plan de hacernos la vida más difíciles a los que volamos drones o de recreación o de filmación. Claro, ellos quieren inundar el espacio con sus drones gigantes de comerciales, ya sea de delivery, amén de que quieren dejar sin trabajo a toda la gente que trabaja en el correo, ¿no? Pero entonces empiezan a imponer normas que les sirven a esos drones comerciales. ¿Y qué hacen? Buscan un incidente cualquiera, más mínimo, porque la verdad es que no hay. Los drones que volamos nosotros son muy seguros y no han ocasionado grandes catástrofes o accidentes, ¿no? Entonces, cualquier incidente pequeño con un dron lo magnifican en la prensa y nos hacen a todos responsables. Y dicen, no, esto es porque los drones que manejan los usuarios, qué sé yo, hacen esto y el otro. Y yo la verdad que no soy responsable. Primero que yo no soy responsable. Yo hace 6 años que vuelo drones y nunca tuve un incidente, ni he dañado a nadie ni a nada. O sea, entonces no me hagas a mí responsable, ¿eh? Claro, lo que pasa es que vos lo que querés es hacerme la más difícil, ponerme más restricciones, porque tu objetivo es que yo no vuele más drones y así ustedes se pueden quedar con el espacio aéreo, ¿no? Entonces ahora inclusive pasaron una ley que viola muy claramente la Constitución de los Estados Unidos, no solamente en los puntos de esa ley, sino en cómo esa ley fue establecida, porque además quedó demostrado que la ley se reunieron para establecer los puntos de la ley, se reunieron solamente las corporaciones con los que hacen las leyes. Y eso es una violación de la Constitución y de la democracia. O sea, no se puede hacer eso. Es ilegal. Sin embargo, ellos siguen adelante, abrieron, digamos, para que la gente comente sobre la ley, porque eso es así en Estados Unidos. Tuvieron 53.000 comentarios, 99,99% de esos comentarios en contra de la ley y no les importa. Entonces, esta es una estrategia
que están utilizando mucho, eso de hacerte responsable por algo que no sos responsable. Esto de los drones se traduce a, por ejemplo, que cualquiera que ande con el auto manejando irresponsablemente de por ahí, chocando o atropellando gente y matando gente, o que lo haya hecho, de repente cualquiera que tiene un auto es responsable por eso, entonces yo te tengo que poner un traqueador en tu auto, porque eso es lo que quieren hacernos. Quieren ponernos un traqueador en cada dron, no solo al dron, sino al piloto también, lo cual es una violación de la Constitución. O sea, es ilegal usar un dispositivo electrónico para traquear a una persona. Es ilegal. O sea, y no solo eso, sino que lo van a hacer público. O sea que cualquiera con una aplicación va a poder saber a dónde está el piloto, como la película, dónde está el tipo volando el dron. Entonces vas a tener que cualquier tipo que se quiera robar un dron va a usar la aplicación y va a decir, ah, mira, acá hay un tipo volando un Inspire, que es un dron que sale como $7.000, vamos, ¿viste? O sea, es una locura total. Es una cosa psicópata. Cuando, en realidad, porque siempre la seguridad es la gran excusa de todo, no, porque necesitamos seguridad. Si lo que realmente necesitamos... Aparte, primero, me estoy yendo un poco por el lado de los drones. Por ahí esto pertenece a mi otro canal. Pero si lo que vos querés es seguridad, en realidad hay una solución que es mucho más fácil, que se llama geofence. Directamente, como los drones que yo vuelo, tienen un geofence que en el espacio aéreo controlado no podés volar. O sea, el dron no despega o no va más arriba que cierta altitud, que ya empezaría a interferir con el espacio aéreo controlado. Entonces, bueno, si lo que querés es seguridad, esa es la respuesta. Y de última, bueno, si yo necesito ir más arriba de ese geofence y volar ahí, bueno, ahí sí, ponerme un traqueador y hablamos con la torre de control del aeropuerto que esté más cercano y todo lo que quieras. Pero ¿por qué necesitas traquear mis movimientos si yo estoy en el medio del desierto volando a 10 metros de altura? A mí me parece que lo que quieren realmente es traquear mis movimientos y usar esos datos también, ¿no? Pero bueno, ahí me fui un poco por las ramas, les pido disculpas al que no le interese el tema de los drones. Pero digamos, siempre la seguridad es la gran excusa, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo y bueno, acá la gente que ha sido, digamos, convicta por delitos sexuales, generalmente cuando se salen y se quieren reinsertar a la sociedad, se les pone un traqueador, una tobillera, que no se la pueden sacar, que manda digamos, la localización por GPS de dónde está esa persona. Si se cumplirá o no, la verdad no lo sé, pero es como si estos tipos en algún momento se les ocurra que cualquier hombre, solamente por tener un pene, es un potencial violador y hay que ponerle un traqueador, ¿no? Hablaba con un amigo y hablábamos de eso y decía, no les des ideas, ¿no? Ahora, lo curioso de este tema es que eso de buscar un incidente, esa estrategia de buscar un incidente y hacer responsable de ese incidente a todo un grupo de personas, nunca fue aplicado con ellos, ¿no? Que son los gobernantes o quienes tienen el poder. Y si queremos hacerlo, realmente hay 6.000 años de historia conocida que nos avalan, porque, como yo digo, todas las atrocidades que se cometieron en la historia de la humanidad fueron planeadas y ejecutadas por gobernantes, por gente que tiene el poder. Entonces, si yo me baso en esa experiencia, tendría que hacer responsables a todos los que están en el poder o los que están ávidos de poder, ya sea desde un gobierno o desde una multinacional. O hay gente que se cree dueño del mundo, ¿no? Como ese que tiene los anteojitos, un poquito más grandes que estos, que se cree que porque inventó o robó una patente de un software, porque ni siquiera los inventó él, ahora tiene derecho a ser el dueño del mundo. Y bueno, la gente así siempre
fue responsable de atrocidades. Entonces, digamos, usando la misma estrategia, yo los acuso a todos ellos, todas las personas que están en un trono, ya sea desde un gobierno o desde arriba de los gobiernos, porque los que están en los gobiernos son como los cadetes de los que tienen el poder. Los acuso de genocidio y gente que, digamos, que siempre está buscando cómo dañar a la humanidad para que o se autoflagele, o sacarle la energía, o usurparlos, o esclavizarlos, o, bueno, busquen ahí en la historia de la humanidad y fíjense todo lo que han hecho esta gente. Nosotros, si buscamos en la historia de la humanidad, hubo gobernantes que han ordenado matanzas de niños. Hubo gente que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Esos son los gobernantes. Vayámonos sacando un poco los programas de la cabeza y viendo las cosas como realmente son, ¿no? Entonces, digamos, aplicando la misma estrategia de ellos, cualquier persona que está en el poder, no me importa si es un gobierno o si es una corporación multinacional, debería empezar a pedir perdón y debería empezar a devolver lo que no le pertenece y lo que usurpó. Y lo que usurpó y lo que siempre están usurpando es el campo energético del ser humano. Pero bueno, no importa. Porque, ¿saben qué? Eso es en la dualidad del bien y el mal. Porque hay un nivel más arriba en donde no necesitamos que pidan perdón ni nada. Y en donde ellos realmente están ahí para ayudarnos a aprender, a liberarnos de ellos. Cosa de la que voy a hablar en otro video. Porque el último video que voy a hacer sobre los parásitos de la humanidad habla de eso. De cómo liberarnos, cómo trascenderlos, cómo hacer que no nos afecten más, que no puedan ni siquiera vernos. Es más fácil de lo que pensamos y a la vez más difícil, porque no tiene que ver con ellos, tiene que ver con nosotros. Porque todo esto ocurre porque nosotros lo permitimos y porque nosotros tenemos un montón de áreas en donde tenemos que trabajar internamente. Así que bueno, de eso va a ir el otro video. Esto fue Parásitos de la Humanidad, problema, reacción, solución. Les mando un beso grande para todos. Espero que esto les sirva a quien le tenga que servir. Y al que no, bueno, no importa. Pueden apretar stop en cualquier momento. Si ustedes creen que esto son todas locuras y conspiraciones y cosas que no tienen ningún sentido, lo que estoy diciendo, no hay ningún problema. Todo es bienvenido. Les mando un beso grande para todos. Aquí los saluda Dani otra vez. Chau, chau. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say. In the end, how you manage to be in the right. Am I wrong? I don't know. At this point, I just really don't know why we fight over what. All I know, we've said too many words and they hurt. Now we're here, face to face.